Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, no sé a qué hora estarán viendo este video. Mi nombre es Gustavo Balsecchi y vamos a hablar de los gobiernos radicales. Estos gobiernos radicales que van de 1916 a 1930 y que son gobiernos donde los presidentes son Irigoyen, Alvear y de vuelta electo Irigoyen, hasta el primer golpe de Estado de la historia argentina. ¿Cómo surgen estos gobiernos radicales? Bueno, ya habrán visto en la clase anterior, se forma la Unión Cívica de la Juventud en 1889, en 1890 la Revolución del Parque, en 1905 Irigoyen también hace una revolución radical para terminar con el Partido Autónomo Nacional, que venía haciendo gobiernos de elecciones fraudulentas y donde sus negocios eran muy corruptos. Esto lleva a una situación en la que los conservadores deciden hacer una ley electoral que incluya a una minoría. Lo que no sabían es que con esta ley electoral iban a perder por primera vez una elección y que iban a ganar los radicales. Así que bueno, así es como Hipólito Yrigoyen es electo presidente con la ley Sáenz Peña, ley de voto secreto universal y obligatorio, y empieza con una política de acercamiento a las clases medias. Este es el primer gobierno de masas de la historia, donde él empieza a formar lo que se llama la burocracia estatal. Mucha gente de la clase media empieza a incorporarse a trabajar en el Estado, lo cual soluciona bastante el tema de la desocupación del momento y la clase media empieza a estar un poco mejor. Empieza a intervenir en varios conflictos con los trabajadores y lleva al Congreso una serie de medidas de leyes para favorecerlos. Lo que pasa que, bueno, en ese momento en el Parlamento, él no tenía la mayoría absoluta del Congreso. Y entonces, bueno, sus leyes no son aprobadas. Esto lo que hace es llevar a Irigoyen de alguna manera a pensar su política interna y ve que él, siendo el primer presidente electo de la historia argentina, tenía el apoyo popular y entonces todo lo que él podía hacer podía desguardarse en eso, que era para favorecer el apoyo popular y favorecer a la clase popular. Y entonces empieza una serie de intervenciones en las provincias y durante su gobierno casi todas las provincias son intervenidas, creo que menos Santa Fe, todas las demás son intervenidas. Y con esto lo que logra es terminar con las elecciones de gobernadores que son corruptas y eso lo hacía llamar a nuevas elecciones y proponer algún candidato y tratar de ganar en esas provincias. Así que bueno, su relación con el Parlamento podemos decir que fue bastante tirante sobre sus gobiernos. Hubo intervenciones y no lograba que se aprueben sus leyes, ¿sí? Lo que podemos decir en la política internacional, bueno, en 1918 termina la Primera Guerra, así que cuando él asume estamos en la Primera Guerra Mundial y que Irigoyen decide mantenerse neutral frente a las presiones de Inglaterra y Estados Unidos de mandar tropas. Nuestro gobierno se mantiene neutral y tiene una política muy nacionalista, ¿sí? Tanto en lo económico, en lo que se refiere a los trenes, la marina mercante, YPF, el Banco Central, cosas que trata de que sean estatales. Y también, bueno, tenemos que tener en cuenta que para esa época, en 1917, había acontecido la Revolución Rusa y en 1921 la Revolución Mexicana, o sea que era un contexto de grandes revoluciones en América y en Europa, y que estas épocas y revoluciones traían nuevas ideas acá a nuestro país y que los gobiernos de los sindicatos de nuestros trabajadores estaban manejados por anarquistas, ¿sí? Entonces, bueno, Irigoyen trata de tener algún acercamiento, trata de ser el mediador en estos conflictos laborales, muchas veces da muy buenos resultados y bueno, no podemos dejar de mencionar que en dos veces le fue muy mal, como en la Semana Trágica y en la Patagonia Rebelde, ¿sí?
En lo que son las leyes sociales para esta época, bueno, se acerca mucho a los estudiantes, crece la matriculación en las escuelas y baja el índice de analfabetismo de un 20% a un 4%, como les dice Catarusa. Y un hecho muy importante que él apoyó y se puso a la altura de las circunstancias fue con la reforma universitaria. Cuando los estudiantes universitarios intentaron reformar la manera en que se estudiaban las universidades, Irigoyen les da su apoyo. Entonces, bueno, básicamente este fue el primer gobierno radical que le fue bastante bien y por eso consigue ganar también el próximo periodo, del 22 al 28, y esta vez de la mano de Marcelo T. de Alvear. Alvear, que tenía un perfil muy diferente al de Irigoyen, vamos a recorrer un poco más la casa si no se cansan. Bueno, Alvear, que tenía un perfil bastante diferente al de Irigoyen, lo que hace es nombrar en su gabinete gente que no era allegada a Irigoyen, ¿sí? Justamente. Y Irigoyen lo que ve es que, bueno, ahí tiene un problema con Alvear y se junta una facción del radicalismo, se divide una facción del radicalismo entre los personalistas, que son los que lo apoyan a Irigoyen, y los antipersonalistas. Y este tema de los radicales se traslada justamente al Congreso también. Entonces, muchas de las leyes que presenta Alvear no son aprobadas por los conservadores y muchas otras no son aprobadas por los personalistas, justamente, los de su propio partido. Entonces, bueno, Alvear ahí se le complica un poco. Sin embargo, para su gobierno había terminado la Primera Guerra Mundial y Europa empieza a reclamar fuertemente de vuelta nuestros productos de carnes y cereales y aumenta considerablemente el PBI del país. Y Argentina para esa época es la sexta potencia mundial, ¿sí? Tiene el sexto PBI más alto del mundo, gracias a nuestras exportaciones. Y también, bueno, para esa época se consolida YPF, que había sido una creación de Irigoyen, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Pone al frente Alvear de YPF a Mosconi, que bueno, realiza un trabajo excepcional, sí, uno de los ingenieros de los que ustedes pueden sentirse orgullosos de su profesión, porque fue un gran ingeniero que hizo muchas cosas por el país. Así que bueno, se consolida YPF, se crea la primera destilería de petróleo en La Plata. Y también bueno, se instala la primera fábrica de automóviles Ford en Argentina. Así que los argentinos empezamos a tener mayor acceso a los automóviles. Se consolida aún más la marina mercante. Se amplían los ferrocarriles. Entonces, bueno, empieza a haber más trabajo, la clase media empieza a estar mejor. Se aprueban un par de leyes promovidas por Alvear, como la igualación de los derechos de las mujeres. Antes Irigoyen había conseguido aprobar la ley de los peones rurales, o sea que bueno, pese a todas las dificultades en el Congreso, algunas leyes laborales se empiezan a aprobar, se empieza a estar mejor. Y esto hace que vuelva al poder ya para 1928 Irigoyen, ¿sí? Pese a que el radicalismo se presenta en elecciones divididas entre personalistas y antipersonalistas, Irigoyen gana. Ya a una avanzada edad, empieza su gobierno con un fuerte respaldo. Logra en 1929 que se apruebe la ley de la jornada laboral de 8 horas. Y todo ese poder político, todo ese apoyo de todos los sectores que él tenía, cae fuertemente en 1929 también con la caída de la bolsa de Wall Street. Como Wall Street tiene su crack financiero que afecta a todo el mundo, Argentina también lo tuvo y Irigoyen no pudo darle una respuesta a la fuerte sacudida que tuvo nuestro país, donde empieza a haber un gran desempleo, una gran deuda externa, muchísimos problemas económicos, ¿sí? Entonces él ya estaba viejo, no podía resolver esos problemas, empieza a perder apoyo. Empieza a perder apoyo de los mismos estudiantes que lo respaldaron durante la reforma universitaria, ya no lo apoyan más.
Los militares tampoco les gustaba su estilo tan personalista, tan verticalista. La iglesia también empieza a verse de alguna manera en contra de él y bueno, todos estos factores, sumados a que él había ganado la campaña prometiendo que iba a estatizar el petróleo argentino, o sea que todo lo que se extrajera de petróleo lo iba a poder comercializar el Estado únicamente. Bueno, todas estas cosas que no vieron bien Estados Unidos, Inglaterra y el clima que ya les conté nacional, terminan en el golpe de Estado de 1930 a mano de Uriburu. Así que bueno, básicamente esta es la clase. Espero que les haya gustado. Nos vemos, estudien. Hasta luego.